¿Te has sentido últimamente más cansado en tu fe, más vacío por dentro, como si algo te estuviera robando la paz poco a poco y no supieras por qué? Cuidado, podrías estar visitando sin saberlo uno de los 5 lugares que contaminan tu vida espiritual. Y si no lo reconoces a tiempo, podrías terminar alejándote de Dios más de lo que imaginas. No los tomes a la ligera, no los pises, no los ignores. Escucha con atención, porque lo que voy a compartir contigo puede ser la razón por la que llevas tiempo sintiendo esa tristeza inexplicable, ese desgaste en el alma, ese fuego que ya no arde como antes. Hermano, hermana, esto no es una sensación pasajera, es el Espíritu Santo queriéndote advertir. Hay sitios que parecen normales, inofensivos, incluso agradables, pero detrás de su apariencia se esconden trampas espirituales. Lugares donde la luz de Dios no habita, donde cada paso que das apaga un poco más tu luz interior. Espacios donde el enemigo disfraza la mentira como verdad, el pecado como diversión y la oscuridad como algo atractivo. Hoy vamos a hablar de ellos, porque la palabra no guarda silencio, porque Dios no quiere verte hundido en la confusión ni caminando a ciegas. Hoy quiere abrirte los ojos y devolverte la claridad. La Biblia lo dice con claridad en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es un terreno sagrado, un espacio que debe estar reservado para el Señor. Y todo lugar que visitas, toda atmósfera donde te detienes, siembra en él algo: fe o duda, paz o turbación, luz o sombra. Hoy vamos a desenmascarar esos espacios que parecen inofensivos, pero que son puertas abiertas al enemigo. Porque hay trampas disfrazadas de rutinas, peligros escondidos en lo cotidiano. Y si no los reconoces, podrías estar dejando que tu fuego se apague poco a poco. No hablo desde una teoría. Hablo como siervo de Dios que ha caminado con muchos que un día se alejaron sin saber por qué. Todo comenzó por no discernir lo invisible, por subestimar la atmósfera espiritual de ciertos lugares. Hoy, Dios quiere que vuelvas a ver con claridad. Él no solo quiere mostrarte dónde no ir, sino también cómo salir, cómo cerrar esas puertas que abriste sin darte cuenta. Y escúchame bien, uno de los lugares que mencionaremos más adelante podría ser la causa de esa sequedad espiritual que te acompaña hace tiempo. Y cuando lo oigas, lo sabrás, porque tu espíritu lo reconocerá. Antes de continuar, te invito a declarar tu fe escribiendo en los comentarios: Dios guarda mi alma, hazlo ahora mismo. Esa frase será como un estandarte que levantas en medio de la batalla. También, si puedes, dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, estás compartiendo el evangelio con alguien que quizás no tiene a nadie que le predique. Y si aún no te suscribiste, hazlo. Este canal puede ser un refugio espiritual para aquellos que no tienen una iglesia cerca. Sé parte de esto. Abre tu corazón, porque el mensaje que viene puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual. Comencemos. No todos los ataques espirituales vienen con gritos o sacudidas. Muchos llegan con silencio, con distracción, con comodidad. A veces, lo más peligroso no es lo que grita, sino lo que susurra y se instala sin ser notado. Vamos a hablar de eso, del poder invisible de los lugares. Vuelve a Proverbios 4:23. No es una advertencia cualquiera, es una instrucción directa de Dios. Porque tu corazón es el santuario donde el Señor habita, y si permites que algo extraño lo contamine, la voz de Dios se vuelve más difícil de oír. Y tú podrías decir: ¿qué tiene que ver el lugar donde estoy con mi relación con Dios? Todo, absolutamente todo. Porque así como nuestro cuerpo reacciona a la temperatura, al ruido, al olor, nuestro espíritu reacciona a las atmósferas espirituales.
Algunos lugares elevan tu fe, renuevan tu gozo, fortalecen tu oración. Otros la apagan. Hay ambientes que secan la palabra en ti, que debilitan tu ánimo, que te sumergen en un letargo espiritual del cual es difícil despertar. ¿Nunca has sentido que tu ánimo cambió al entrar en cierto lugar? ¿Que tus pensamientos se nublaron? ¿Que tu espíritu se sintió incómodo, pero no supiste por qué? Eso no es coincidencia, es atmósfera. En la Biblia vemos lugares consagrados por Dios. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa, dijo el Señor a Moisés en Éxodo 3:5. No era el polvo lo que santificaba ese suelo, sino su presencia. Y del mismo modo, hay lugares donde esa presencia se ha retirado y otras fuerzas se han instalado. No camines con los ojos cerrados. No lleves tu espíritu a donde Dios no ha sido invitado, porque tu cuerpo puede salir ileso, pero tu alma no. Mantente alerta, discierne, cuida tu atmósfera, porque el mundo llama virtud a lo que Dios llama pecado, y si no estás firme, te lo venderán como bueno. Hoy vamos a identificar esos 5 lugares, no por miedo, sino por amor, no para juzgar, sino para proteger, porque Dios no quiere que tropieces, quiere que vivas en victoria. Y para eso necesitas caminar con los ojos abiertos y con el corazón guardado. Te acostumbras a lo que contamina el alma. Poco a poco pierdes el asombro por lo santo y sin darte cuenta te desconectas de la eternidad. Así comienza el desliz de muchos creyentes. Y por eso, antes de hablarte sobre los 5 lugares que contaminan tu vida espiritual, hay algo que debes entender profundamente. Los lugares impactan tu corazón y tu corazón define tu dirección espiritual. Cuando lo permites, el enemigo encuentra formas de infiltrarse, usando ambientes que parecen inocentes, disfrazados de placer, de espiritualidad superficial, de fama, de comodidad o de poder. Hoy vamos a mirar con los ojos del alma, no con los del cuerpo. Vamos a aprender a discernir más allá de lo visible, porque no todo lugar es simplemente un lugar. Cada espacio se convierte en un territorio espiritual que influye en ti. Y Dios quiere enseñarte a escoger dónde estar, no por lo que tus ojos ven, sino por lo que su espíritu te revela. Así que abre tu corazón, porque el primer ambiente del que vamos a hablar ha atrapado a generaciones enteras. Es uno de los más antiguos y a la vez más actuales. Es seductor, sutil, pero profundamente destructivo. Me refiero a la idolatría. Número 1, los lugares de idolatría. Desde los días más antiguos, el hombre ha tenido la tendencia de poner su confianza en lo visible, en lo tangible. Pero la idolatría no se trata solo de estatuas o rituales en templos extraños. Es mucho más que eso. Es cualquier espacio físico o invisible donde algo o alguien ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. En Éxodo capítulo 23, Dios nos da una instrucción clara y eterna. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No es un consejo, es un mandato, porque Él conoce el corazón humano. Sabe lo fácil que es para nosotros fabricar ídolos cuando nuestra mirada se aparta de Él. Y cuando eso sucede, nuestra alma se contamina. Perdemos dirección. Mira lo que pasó en Éxodo 32. Moisés subió al monte a recibir los mandamientos de parte de Dios. Pero mientras él estaba allá, el pueblo que había sido testigo de milagros decidió construir un becerro de oro. Tomaron sus joyas, fundieron el metal y se postraron ante una figura que ellos mismos fabricaron, celebraron, bailaron, comieron y adoraron a ese objeto como si fuera su salvador. El resultado fue trágico. La ira de Dios se desató y miles perecieron, porque no fue solo un error,
fue una traición del alma, y esa historia no quedó en el pasado. Hoy también hay becerros de oro, solo que tienen otros nombres. Se presentan en forma de celebridades, de ideologías, de redes sociales, de dinero, de relaciones, de entretenimiento, de opiniones personales. Se visten de mi verdad, mi felicidad, mi libertad. Y los lugares donde esta idolatría moderna se promueve son profundamente tóxicos para el espíritu. Puede ser un templo de doctrinas erradas, un evento cultural que glorifica al ser humano por encima del Creador, o incluso espacios que aparentan ser espirituales, pero donde Dios ha sido desplazado por el ego, por la naturaleza, por rituales huecos sin vida ni poder. ¿Alguna vez has entrado a un lugar que, aunque se veía pacífico por fuera, hizo que tu espíritu se sintiera inquieto? Eso es el Espíritu Santo hablándote, diciéndote: aquí no estoy siendo honrado, aquí hay algo que no me agrada. Y en ese momento tú debes responder. Colosenses 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, la avaricia, que es idolatría. No se negocia con la idolatría, se arranca de raíz. Porque si tú no la destruyes, ella destruirá tu sensibilidad espiritual. Imagina tu vida como un altar, y cada vez que colocas algo sobre ese altar que no es Dios, tu adoración se divide, tu enfoque se pierde y tu fe se debilita. El enemigo no necesita que te inclines ante él. Le basta con que adores cualquier cosa que no sea Dios, porque así ya te ha desviado de tu destino eterno. Por eso estos lugares son peligrosos, no por lo que aparentan, sino por lo que representan en el mundo invisible. Son sitios donde lo falso es exaltado, donde lo creado recibe la gloria que solo pertenece al Creador, donde las almas se adormecen con una espiritualidad sin cruz, sin redención, sin presencia real. Hoy más que nunca necesitas discernimiento. No todo lo que suena espiritual es santo. No todo lo que habla de energía, de luz, de sanación, viene de Dios. Tu espíritu fue hecho para morar en la presencia auténtica del Señor, no en falsificaciones vacías. Aléjate de todo lugar donde la gloria de Dios ha sido reemplazada. Consagra tu vida por completo, porque el siguiente ambiente que vamos a descubrir parece inofensivo, pero ha sido trampa para muchos, incluso para aquellos que una vez fueron fuertes. Sigamos adelante. La batalla por tu alma no se libra en el ruido, sino en la elección de los espacios donde decides permanecer. Hoy la idolatría se presenta de una manera mucho más encubierta, pero también mucho más peligrosa. Y por eso es urgente que nos detengamos a mirar de frente el efecto real que está teniendo en nuestras almas. La palabra en Colosenses 3, versículo 5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el Espíritu Santo en 1 Juan 2, versículo 15 nos advierte con claridad: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas dos verdades, al unirse, revelan algo profundo. La idolatría no es un problema del pasado, ni se limita a imágenes talladas. Es una realidad viva que invade nuestros días, tomando formas nuevas, más sutiles, pero igual de destructivas. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida, todo lo que roba tu tiempo, tu pasión, tu entrega, se convierte en un ídolo. Y en esta generación, ese ídolo muchas veces tiene rostro de celebridad, de pantalla, de cuerpo, de riqueza. Hemos visto cómo el entretenimiento se ha transformado en un santuario moderno, la fama en un Dios codiciado, las redes sociales en altares donde se ofrece nuestra identidad a cambio de aprobación,
las apariencias, el cuerpo, la imagen, se han vuelto objetos de fe. Muchos ponen más confianza en un filtro que en la promesa de Dios y el dinero. Oh, cuántas personas lo han entronizado en sus corazones. Viven para poseer, para mostrar, para subir de nivel, y en el proceso pierden lo que más importa: el amor, la familia, la paz. ¿Y los jóvenes? Hay tantos que sueñan con éxito, pero no con santidad. Sueñan con seguidores, no con obediencia. Y esa es la idolatría que consume por dentro, la que se disfraza de progreso, de estilo, de influencia. Pero su fruto es sequedad espiritual, tibieza en la oración, ego en lugar de Dios, ruido en vez de paz. Esa idolatría adormece la conciencia, normaliza el pecado, lo pinta de necesidad, levanta templos invisibles dentro del alma, templos de orgullo donde no cabe el quebrantamiento, templos de comparación donde la envidia y la competencia roban la paz, templos de vanidad donde todo gira en torno a uno mismo. Y lo más alarmante es que todo esto puede suceder dentro de la iglesia. Personas que participan, que cantan, que leen, pero en su interior adoran su propio nombre, sus propios planes, y por eso están vacíos. Porque donde hay idolatría oculta, el Espíritu de Dios no permanece. Esta forma de idolatría tiene rituales, se sacrifican horas, pureza, descanso, energía, todo en honor a lo que no salva. Tiene sus liturgias, likes, visualizaciones, metas, logros, y termina robando lo más valioso: la intimidad con Dios. Hoy el Espíritu Santo te llama a despertar. Examina tu corazón, hazte preguntas reales. ¿Qué ocupa más espacio en mí? ¿Dónde está mi devoción? ¿Qué me aleja de la presencia de Dios? ¿Qué, si lo perdiera hoy, me rompería por dentro? Si la respuesta no es Cristo, algo ha tomado su lugar. Y esa es la batalla que debemos librar. No basta con identificar el ídolo, hay que derribar su altar, romper sus hábitos, decirle no con decisión. No tengas miedo de perder lo que te encadena. Teme vivir lejos de la única presencia que puede darte libertad. Porque cuando amas al mundo, el amor del Padre se apaga. Pero cuando amas al Padre, el mundo pierde su poder sobre ti. Ahora que ves la gravedad de esta idolatría silenciosa, es momento de seguir adelante. Porque el próximo lugar que vamos a mirar es aún más profundo, más íntimo. Ahí donde la idolatría toma forma de deseo desenfrenado y se manifiesta en el cuerpo, en la mente y en las decisiones más personales. Prepárate. Vamos a entrar en un territorio donde lo espiritual se contamina con lo sensual, donde la carne reclama su trono y el alma comienza a adormecerse. Hoy, más que nunca, esta contaminación se ha vuelto común entre los creyentes. No porque la Biblia la apruebe, sino porque la cultura la normalizó. La inmoralidad se ha infiltrado en las canciones, en las pantallas, en los discursos, en la ropa, en el pensamiento moderno. Se ha exaltado la sensualidad como si fuera virtud, el deseo como si fuera necesidad, la exposición del cuerpo como si fuera libertad. Y muchos caen sin darse cuenta de que cada paso que dan en esa dirección los aleja un poco más del fuego de Dios. En nuestra caminata por este mundo caído, hay lugares que, aunque parezcan inofensivos a los ojos del hombre, se han convertido en verdaderos campos de batalla para el alma. Sitios donde el enemigo ha instalado su trinchera, disfrazando el pecado de entretenimiento, de libertad, de simple diversión. Me refiero a clubes nocturnos, a moteles, a fiestas que se salen de control, incluso a ciertos eventos públicos que bajo una apariencia social están impregnados de un ambiente que apaga la luz del Espíritu. En esos lugares no habita la presencia del Señor. No es porque Él no quiera estar, sino porque el corazón
del hombre ha elegido apagar su voz. La palabra de Dios no nos pide negociar con estos espacios, ni confrontarlos, ni racionalizarlos. Nos llama a hacer algo más radical, más urgente: huir. Así lo declara con claridad 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No es una exageración, es una advertencia de amor, porque el pecado sexual no se queda en la carne, atraviesa el alma, contamina lo más profundo del ser, marca con vergüenza, culpa, adicción, y va silenciando poco a poco la voz del Espíritu Santo. ¿Y acaso no nos lo mostró la historia del rey David? Aquel hombre valiente que había vencido gigantes y tenía un corazón conforme al de Dios, cayó no en la batalla, sino en la quietud de su terraza. Una sola mirada mal dirigida bastó. No apartó los ojos, no huyó, y el deseo creció. El resultado: adulterio, engaño, asesinato y un legado de dolor que tocó a toda su familia. ¿Cómo comenzó todo? Por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y por no obedecer la voz que pedía huir. Hoy muchos siguen pensando que pueden exponerse al pecado sin que los afecte, que tienen dominio propio suficiente, que una película, un ambiente, una conversación ligera no les hará daño. Pero el pecado entra por los ojos, se instala en el corazón y de ahí se filtra a cada rincón del alma. Y cuando queremos orar, no fluye. Cuando queremos leer la palabra, no penetra. El corazón se ha endurecido. Lo que antes dolía, ahora se justifica. Y esa es la trampa. El pecado se vuelve rutina, el espíritu se apaga y la vida espiritual entra en decadencia. Imagina una túnica blanca, limpia, consagrada. Cada exposición a esos ambientes es una mancha. Y aunque por fuera sigas pareciendo el mismo, por dentro la pureza se ha perdido. Pero hay una esperanza gloriosa. Si has tropezado, si has estado en esos lugares, si tu alma lleva las marcas de esta batalla, no estás perdido. La gracia de Cristo sigue extendida. Su sangre tiene poder para limpiar, restaurar y renovar. Pero hace falta una decisión firme, total, sin vuelta atrás. Huir, cortar, renunciar, cerrar puertas, aunque eso implique romper vínculos, dejar hábitos, decir no a lo que antes parecía normal, porque ahora has visto la gravedad de lo que está en juego. Y lo que viene es aún más serio, porque el siguiente terreno del enemigo ya no se limita a estimular el deseo, busca destruir, apunta directo al corazón de algo que Dios ama con intensidad: la paz. El placer, cuando no está sometido a la voluntad de Dios, se convierte en una trampa disfrazada. Tiene un atractivo irresistible, una intensidad que seduce, pero al final deja vacío. Muchos de los lugares de los que hablamos antes funcionan bajo esta lógica. Ofrecen liberación, adrenalina, diversión, pero están sembrando muerte. Efesios 5:3 nos habla con firmeza: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No es solo una advertencia, es una revelación. Hay cosas que, con solo nombrarlas, contaminan el alma, porque todo comienza en el corazón, sigue por la mente y termina en la acción. El placer sin freno empieza con un pequeño deseo, se alimenta en los pensamientos, se fortalece en ambientes permisivos y estalla en decisiones que hieren, que destruyen. El engaño está en que ese placer, por un instante, parece llenar el vacío, parece aliviar el dolor, pero luego llega la factura: culpa, sequedad espiritual, alejamiento de Dios, pérdida de propósito. Y lo peor, el ciclo se repite.
Se busca en el mismo lugar lo que provocó la herida. El enemigo lo sabe, por eso no necesita obligarte a pecar. Basta con convencerte de que eso te hará sentir mejor. Pero al hacerlo, te roba el gozo, te roba la paz, te roba la comunión con el Espíritu. Cambias lo eterno por lo pasajero. Cambias la presencia por un instante. Y eso, querido amigo, es un precio demasiado alto. Cuando cambiamos la paz duradera que solo Dios puede dar por el relámpago momentáneo del pecado, entramos en un terreno resbaladizo. Pero nuestro Señor, en su fidelidad, jamás nos deja sin esperanza. En 1 Corintios 10:13 encontramos una promesa que es como una cuerda firme en medio de la tormenta. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esa no es solo una palabra de consuelo, es una declaración de batalla. Dios te ha dado la capacidad, por su gracia, de resistir. No estás atrapado, no estás condenado a tropezar una y otra vez. Hay una puerta de salida, aunque a veces sea pequeña, silenciosa o apenas perceptible. Puede llegar en forma de una llamada providencial, una palabra inesperada, una inquietud en el pecho o esa voz suave que te dice: detente, no vayas por ahí, apaga eso. Pero con frecuencia elegimos no escuchar, porque el deseo nos ha seducido más que la obediencia. Y es ahí, amigo mío, donde se forja el carácter, donde nace la resistencia. No ocurre de la noche a la mañana, se construye paso a paso, en lo secreto, en lo cotidiano. Es orar cuando no lo sientes, es abrir la Biblia cuando todo dentro de ti pide distracción, es decir, no, cuando el mundo entero te grita sí. Cada vez que eliges la santidad sobre el impulso, estás levantando una muralla contra la tentación. Como un músculo que se fortalece con cada esfuerzo, así también tu espíritu se hace más firme, más sensible a la voz de Dios, menos vulnerable al engaño del pecado. Porque el verdadero deleite no es el que enciende los sentidos por un momento, sino el que limpia el alma, aquieta la conciencia y enciende el corazón en un fuego santo. La próxima batalla no tiene que ver con el placer, sino con una energía más sombría, más corrosiva: la violencia. Es un veneno del alma, un espíritu que destruye desde dentro. No se limita a los golpes o las guerras, se esconde en las palabras duras, en los gritos, en los silencios cargados de rencor. Está en los lugares donde la paz no puede habitar, donde el perdón se desprecia y la reconciliación se ve como debilidad. La violencia no necesita armas, necesita corazones vacíos de compasión, espacios sin gracia, relaciones donde el odio florece. Y si no la detectas, puede endurecer tu corazón hasta convertirlo en piedra. Jesús lo dejó claro en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser un pacificador no es ser ingenuo, es ser valiente, es nadar contra la corriente de este mundo, es negarse a devolver golpe por golpe, palabra por palabra, es reflejar a Cristo. Porque quien promueve el conflicto, quien justifica el enojo, quien vive rodeado de violencia sin resistirla, se aleja del corazón del Hijo. Desde el principio de la humanidad, la violencia ha sido una sombra oscura. En Génesis 4 vemos a Caín, dominado por la envidia, asesinar a su hermano Abel. No fue un acto premeditado en una batalla, fue una erupción de un corazón contaminado. Así comienza la historia de la violencia, no en el campo de batalla, sino en el alma. Más adelante, en Génesis 19, vemos a Sodoma, una ciudad consumida no solo por la inmoralidad, sino
por una brutalidad sin límites. Sus hombres quisieron forzar la entrada a la casa de Lot con intenciones perversas. El resultado fue la destrucción total por parte del juicio divino, porque donde se abraza la violencia, la presencia de Dios se aleja, y donde Él no está, la ruina no tarda. Si vives en entornos donde la violencia se respira, ya sea en la casa, en el trabajo, en la calle o incluso en las redes sociales, tu corazón comienza a endurecerse. Lo que antes te movía al llanto, hoy apenas te molesta. La misericordia se apaga. El amor parece ingenuidad. El perdón se vuelve imposible. Y lo más peligroso, la brutalidad se convierte en algo normal. Muchos no se vuelven duros por elección, sino porque en su mundo sobrevivir exige un escudo. Pero tú no estás llamado a sobrevivir, estás llamado a vivir en Cristo. Pero el peligro, mis amados, es que esa dureza, cuando se instala sin ser tratada, no se queda quieta, se enfría, se congela y termina convirtiéndose en una barrera contra la acción de Dios. Porque Dios no obra en corazones de piedra. El apóstol Pablo, en Romanos 12:18, nos entrega una palabra que no solo es un consejo, sino una estrategia del cielo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se trata de huir del mundo, sino de no cederle el control de tu espíritu. Si no puedes transformar el ambiente, transforma tu actitud. Si no puedes evitar la exposición, fortalece la paz que hay dentro de ti. Pero si tienes la posibilidad, no te quedes en lugares donde el enojo manda, porque aunque la violencia se disfrace de justicia, siempre deja cicatrices. Y esas cicatrices entorpecen el fluir del Espíritu Santo. Un alma que vive entre gritos, ofensas, conflictos, humillaciones y guerras emocionales no puede distinguir con claridad la dulce voz del Señor. Si esa ha sido tu realidad, clama a Dios por sanidad. Pídele que te haga un pacificador, no alguien débil, sino alguien tan firme en la fe que se niega a multiplicar el mal recibido. Alguien lo bastante maduro para cortar cadenas de odio y lo bastante humilde como para decir perdón, aun cuando crea tener la razón. Porque la paz no es emoción, la paz es una presencia, y donde hay verdadera paz, ahí está Cristo. Ábrete entonces al siguiente tramo de este camino, porque vamos a entrar en un terreno donde millones han sido engañados, el territorio del materialismo, un ambiente distinto que no grita, pero seduce, y cuando menos lo esperas, ha capturado tu alma con cadenas invisibles. Sigamos adelante. La exposición constante a la violencia, ya sea física, verbal, emocional o incluso simbólica, no solo hiere la mente o el cuerpo, sino que va desfigurando el alma, minando poco a poco la sensibilidad del corazón. Destruye la capacidad de perdonar, de amar con ternura, de orar con sinceridad. Nos vamos adaptando sin notarlo a ambientes tóxicos, a palabras cortantes, a gritos, a discusiones, a una tensión que parece permanente. Y cuando eso se vuelve rutina, el corazón empieza a cerrarse como reacción de defensa, pero también como deformación espiritual. Aquellos que conviven con la violencia desarrollan barreras invisibles que terminan aislándolos del amor y de la fe. Comienzan a desconfiar, a no entregarse por completo en la oración, a endurecerse por dentro. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo, que es como una brisa suave, empieza a entristecerse. Incluso si tú no eres el que levanta la voz o hiere, si no respondes espiritualmente ante la violencia, ella se cuela dentro de ti. Y esto no es raro, hermanos. Basta con ver la televisión, las películas, los videojuegos, la música, las redes sociales. Todo está saturado de violencia, de conflicto glorificado, de ira celebrada, de perdón ridiculizado. Y así, lo que antes nos causaba horror, ahora apenas nos afecta.
Y de esa forma, sin darnos cuenta, llega la frialdad espiritual. Esa frialdad no se presenta de golpe. Apaga el fervor lentamente. Quienes antes oraban entre lágrimas, ahora repiten palabras por costumbre. Quienes antes sentían la presencia de Dios, ahora solo sienten silencio. No porque Dios se haya ido, sino porque el corazón se ha cerrado tras convivir con lo que contradice el reino. Y el reino tiene un centro, la paz. Romanos 12:18 vuelve a recordárnoslo con una claridad luminosa. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa paz no es un regalo del entorno, es una misión personal, no es una emoción, es una decisión. Y decidir vivir en paz significa romper con todo ciclo de violencia, incluso aquellos que parecen inofensivos. Tal vez eso implique apartarte de quienes te hieren con frecuencia, aunque sea con palabras. Tal vez signifique limpiar tu hogar de todo lo que contamina, hábitos, contenidos, conversaciones. Tal vez debas aprender a callar cuando tu carne quiere gritar, a escuchar cuando tu ego quiere defenderse. La paz es como un jardín. Si no la cuidas, las malas hierbas se adueñan de él. Pero no temas, porque mientras el mundo te da paz a cambio de circunstancias, el Evangelio te la da a través de la presencia. Jesús lo dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa es una paz que sostiene en la tormenta, que sana aún cuando el alma esté herida, que transforma el interior aunque el exterior permanezca caótico. Y si al mirar tu vida descubres que con los años te has vuelto más áspero, más impaciente, más reactivo, entonces este mensaje es para ti. Quizás no lo notaste al principio, pero algo en tu interior empezó a apagarse. La violencia del entorno, los gritos de este mundo caído han dejado huellas en tu alma, y hoy el Espíritu Santo extiende su mano con ternura, invitándote a comenzar un viaje de restauración, un camino hacia la mansedumbre, hacia la verdadera sanidad. Amigo, no es tarde para regresar a esa sensibilidad que un día conociste. No es tarde para hallar la paz, pero esa paz requiere una respuesta firme. Necesitas cerrar ciertas puertas, limpiar tu casa, guardar tus pensamientos, cambiar la manera en que hablas, revisar tus actitudes y clamar al Señor para que transforme ese corazón endurecido en un corazón que palpite con su amor. Porque cuando la paz de Dios reina en lo profundo de tu ser, el bullicio del mundo ya no tiene dominio sobre ti. Y es allí, en esa quietud sagrada, donde encontrarás la fortaleza para resistir otro enemigo del alma, más sigiloso, más celebrado, pero igual de corrosivo: el materialismo. Ese territorio del espíritu que promete abundancia, pero te atrapa con cadenas invisibles. Vamos a seguir adelante. El materialismo no siempre se disfraza de maldad. De hecho, suele llegar envuelto en aplausos, en brillo, en promesas de éxito. Son ambientes pulidos, llenos de luces y elogios, que parecen ofrecer plenitud, pero si prestas atención, descubrirás que lo que ofrecen es una ilusión que desvía el corazón de lo eterno. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No hay lugar para una lealtad dividida. El materialismo no es solo el apego al dinero, es el acto de colocar lo temporal en el trono que le corresponde al eterno. Es convertir lo que fue diseñado como recurso en un ídolo, en un señor falso. Y esos lugares donde reina el materialismo pueden ser tan comunes como un centro comercial, donde el consumo se presenta como medicina para el alma, o un casino donde se cambia la esperanza por el azar.
tiendas de lujo, eventos cargados de ostentación, redes sociales que alimentan la envidia y el deseo de aparentar. Todo está diseñado para fomentar la codicia, la competencia y la necesidad constante de tener más ropa, más belleza, más reconocimiento. Pero ese más es un pozo sin fondo. Y cuando el corazón cae allí, pierde de vista a Dios. La Escritura nos ofrece un retrato poderoso de esto en Mateo 19, con la historia del joven rico, un hombre piadoso, obediente, un buscador del reino. Pero cuando Jesús le hizo la invitación más gloriosa de todas: vende todo lo que tienes y sígueme, su alma titubeó, no pudo. Porque aunque sus labios decían amar a Dios, su corazón ya había sido tomado por las riquezas. Y Jesús, que ve lo profundo, tocó el punto exacto de su esclavitud. Su seguridad dependía de lo que poseía. Esa es la trampa más letal del materialismo. Te convence de que tu valor está en lo que tienes. Reemplaza la fe con autosuficiencia. Mata la generosidad con avaricia. Y lo que es peor, se presenta como bendición. Muchos dicen: Dios me está prosperando, cuando en realidad están cargándose de deudas, perdiendo el rumbo. La verdadera prosperidad es libertad. Libertad de usar lo material como herramienta, no como corona. Libertad de no estar atado a nada. Y este veneno no solo afecta la billetera, rompe la comunión. La persona materialista ora menos, porque confía más en sus posesiones que en el poder de Dios. Se resiste a dar, a servir, a sembrar, porque vive con la idea de que nunca es suficiente. Y con el tiempo su espíritu se endurece, se enfría y deja de percibir la voz de Dios. El remedio está en las palabras de Cristo: vivir con menos, agradecer más, salir del ciclo del consumo frenético, usar lo que tienes para propósitos eternos y, sobre todo, volver al altar. Volver al punto donde reconoces que tu vida no está definida por lo que acumulas, sino por la presencia del Dios vivo que habita en ti. Porque al final, lo que llevas dentro vale más que cualquier tesoro en la tierra. Si el Espíritu Santo ya ha tocado tu corazón, no lo ignores. No te condenes, pero tampoco te engañes pensando que puedes convivir con esa voz interior y seguir atrapado en las trampas de este mundo. Porque el siguiente peldaño en la escalera del materialismo es el orgullo. Y ahí es donde muchos pierden el rumbo. El orgullo no siempre es estruendoso. A veces se presenta con silencio, con aparente elegancia, pero su daño es profundo. Es uno de los terrenos más resbaladizos que enfrentamos en la vida espiritual. Y hoy quiero que lo veamos de frente. El materialismo, como bien sabemos, no es peligroso solo por lo que tienes, sino por lo que eso empieza a representar en tu alma. Lo terrenal comienza a ocupar el lugar de lo eterno. Lo creado desplaza al Creador. No es el dinero en sí lo que te aleja de Dios. Es el amor por Él, la dependencia de Él, la identidad que construyes sobre lo que posees. Y lentamente, lo que era una simple herramienta se convierte en un trono falso en el centro del alma. Es ahí donde muchos creyentes tropiezan. Primera de Timoteo 6:6 lo dice con claridad: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y qué dijo Jesús en Lucas 12:15? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, esas no son palabras antiguas, son palabras vivas, que nos invitan a resistir un sistema que nos miente todos los días. Ese sistema que te hace pensar que si no tienes más, entonces vales menos. Esa cultura que fabrica vacíos para vender soluciones. Y muchos caen, muchos creyentes también. Vemos cómo el alma se enreda en ese ciclo: compararse, desear, frustrarse. La oración disminuye,
la gratitud desaparece y el contentamiento se apaga. ¿Por qué? Porque hemos creído que la próxima compra, la próxima meta, nos dará la paz que tanto anhelamos. Pero esa paz nunca llega. Es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. El alma se vuelve esclava, se viste de lujo, pero por dentro está encadenada. Y lo más alarmante es que esa prisión empieza a parecer una bendición. Muchos hermanos confunden bendición con acumulación, éxito con espiritualidad. Pero Dios no mide tu fe por tu cuenta bancaria. Él ve el corazón, la generosidad de tus manos, la fidelidad en lo pequeño. El verdadero contentamiento no nace del tener, sino del agradecer. Y no me refiero a una gratitud de labios para afuera, sino a una que brota desde lo más profundo, una que dice: Señor, si me lo das, te bendigo, y si me lo quitas, te sigo adorando, porque tú eres suficiente. Eso, amigos míos, es libertad. Contentarse no es conformarse, es vivir en libertad. Es decirle a las cosas: yo te tengo, pero tú no me tienes a mí. Es despertar cada día con un corazón agradecido, dispuesto a compartir, a vivir con propósito y con sencillez. Es mirar al cielo y decir: Señor, enséñame a valorar lo eterno más que lo inmediato. Jesús nos dio una advertencia clara cuando habló del hombre que construyó graneros más grandes. Necio, le dijo, porque acumuló para sí, pero no era rico para con Dios. Lucas 12:21 lo deja claro. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amado hermano, si sientes que esta cultura te está arrastrando, no pierdas la esperanza. La salida está cerca. Comienza con una oración sencilla. Dile al Señor: ayúdame a estar contento con lo que tengo. Y luego da pasos concretos, da con generosidad, simplifica tu vida. Busca más el reino que la comodidad. Y cada paso que das rompe cadenas. El alma comienza a respirar otra vez. Pero no hemos terminado. Lo que viene ahora es incluso más peligroso. No se trata ya de lo que poseemos, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos. El orgullo, ese veneno que no necesita gritar para matar. Vamos a entrar en una tierra difícil, hermanos, pero necesaria, porque donde hay orgullo, la gracia de Dios no fluye. Y Santiago 4:6 nos lo recuerda con firmeza: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no camina al lado de los soberbios. Él se aparta, resiste, se aleja, pero se inclina con gracia hacia el corazón que se quebranta. Esta no es solo una advertencia sobre el orgullo, es una verdad viva que toca las raíces mismas de nuestra relación con el Creador. Cuando el ego se levanta dentro de una persona, no solo se cierra a la presencia divina, sino que empieza a vivir bajo una resistencia espiritual activa, como un muro invisible que detiene la gracia, la revelación y la dulce comunión con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo no recordar el caso de Nabucodonosor en el capítulo 4 del libro de Daniel? Aquel rey majestuoso, cuyo poder parecía no tener límite, se paró ante sus obras y dijo con autosuficiencia: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero no había terminado de hablar cuando el cielo decretó su caída. Fue despojado de su trono, perdió el juicio y vagó como una bestia entre los campos, apartado de la humanidad, hasta que su alma reconoció la supremacía del Altísimo. Solo entonces levantó los ojos y fue restaurado. Pero lo más hermoso no fue la restitución de su trono, sino la restauración de su corazón quebrantado. Hoy vivimos en un mundo donde los altares del yo se levantan en cada esquina, lugares donde la apariencia vale más que la presencia, donde los seguidores en redes pesan más
que los frutos del Espíritu. Ambientes donde se aplaude el carisma y se olvida la cruz. Y lo más doloroso es que muchas veces esto ocurre dentro de espacios que parecen espirituales. Iglesias que giran en torno a figuras humanas, ministerios que mencionan más al hombre que a Cristo, perfiles que venden vanidad envuelta en lenguaje bíblico. El orgullo se disfraza de unción, pero su fruto es siempre el mismo: independencia del espíritu, pérdida del temor del Señor y una adoración que deja de mirar al trono para mirarse al espejo. Proverbios 16:18 lo dice sin rodeos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nadie tropieza de repente. Todo comienza con un proceso silencioso, con un endurecimiento que apenas se percibe. Es el alma que se infla de sí misma, que se convence de que merece lo que tiene, que cree ser más santa, más sabia, más usada por Dios. Hasta que llega el momento en que todo cae, no por castigo, sino por misericordia, para que el corazón recuerde quién es el verdadero Rey. Y si hablamos de raíces, el orgullo no es solo un pecado más en la lista, es la semilla de muchos otros. Es el orgullo lo que impide pedir perdón, lo que rompe familias, lo que divide iglesias, lo que mata el hambre por Dios. El comienzo de la sanidad siempre es el mismo: una confesión sincera. Señor, he buscado mi propia gloria. Perdóname. Enséñame a caminar en humildad. Y luego vienen los actos que reflejan esa transformación: honrar al otro, escuchar con atención, servir sin esperar, vivir recordando que todo lo que tenemos viene del Padre. Porque si tú deseas ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que estar dispuesto a desaparecer para que solo Cristo resplandezca. Y si anhelas vivir bajo el favor constante del cielo, tendrás que elegir cada día el sendero de la humildad, de la sencillez y de la dependencia total de tu Padre Celestial. Ahora que hemos identificado esas 5 puertas que intoxican el alma: idolatría, inmoralidad, violencia, materialismo y orgullo, estamos preparados para el paso siguiente: cerrar esas puertas antes de que arruinen nuestra intimidad con Dios. Sigamos adelante, y quiero advertirte sobre una de las formas más sutiles del orgullo: la soberbia espiritual. Es peligrosa porque se camufla con lo sagrado, se esconde tras versículos, se disfraza de celo y convence al creyente de que por saber más, por orar más, por consagrarse más, tiene derecho a mirar a los demás por encima del hombro. Es una trampa que convierte al siervo en juez. Y es por eso que aunque sus labios sigan predicando, orando o cantando, la presencia de Dios se aleja. Porque el Altísimo solo habita con los humildes. Proverbios 16:18 lo repite como un eco de misericordia: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. No todo colapso espiritual empieza con una caída escandalosa. A veces comienza con una actitud que cambia, una mirada de superioridad, una palabra que presume, un corazón que ya no tiembla ante la palabra porque cree haberla dominado. Y en ese momento el alma empieza a perder de vista al único digno. Pero hay esperanza. El Salmo 139, versículo 23, nos muestra el clamor de un hombre conforme al corazón de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esa oración no es ligera, es peligrosa porque invita al espíritu a confrontar lo más profundo, pero también es transformadora, porque solo quien se deja escudriñar puede ser limpiado, y solo quien se atreve a mirar hacia adentro con la luz del cielo podrá caminar nuevamente en humildad bajo la gracia que no falla. Hay momentos en la vida del creyente en los que, sin darse cuenta, su fe
se vuelve una representación vacía, una rutina sin corazón. El mismo altar que antes era un refugio de intimidad con Dios se convierte en una vitrina y la oración en contenido para mostrar. Hoy, muchas vidas devocionales se han convertido en escenarios para la vanidad, sobre todo en las redes sociales. Ya no se busca edificar, sino impresionar. Ya no se comparte la fe, se promueve una imagen. La Biblia abierta en una mesa deja de ser alimento espiritual para convertirse en decoración para una fotografía. Y lo más preocupante no es lo visible, sino lo invisible, el corazón. Porque detrás de cada publicación puede esconderse un anhelo de aprobación, de reconocimiento humano. Y cuando eso ocurre, la gloria ya no es para Dios, sino para uno mismo. Es ahí donde comienza la sequía espiritual. El fuego que antes ardía se apaga. La presencia que antes era palpable se retira. Porque Dios no habita en el orgullo, sino en la humildad. Él no unge plataformas, unge corazones quebrantados. No comparte su gloria con nadie. Y cuanto más alto nos elevamos en nuestro ego, más lejos estamos de la cruz. Si sientes que esto describe tu situación, no estás solo. Todos, en algún momento, somos tentados por la vanidad espiritual, pero hay esperanza. El primer paso es volver al corazón de Dios con sinceridad. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. La gracia regresa cuando el alma se rinde, cuando dejamos de justificar, de defender, de aparentar y simplemente nos quebrantamos ante el Señor. La humildad es la llave que abre las puertas del cielo. Y en el reino de Dios, la única forma de subir es bajando del aplauso, del orgullo, del pedestal. Porque sólo así puede Dios restaurar la unción, renovar la autoridad y devolver la presencia que tu corazón anhela. Discernir si hemos sido contaminados espiritualmente requiere coraje, humildad y una vigilancia constante. Muchos continúan asistiendo a la iglesia, siguen cantando, siguen sirviendo, pero en lo profundo el fuego ya no está, el espíritu parece distante. Y no fue por un pecado escandaloso, sino por una exposición prolongada a ambientes que apagan poco a poco la luz del alma. El apóstol Pedro, con una voz firme como un trueno, nos alerta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es poesía, es verdad. El enemigo espera, observa, busca la grieta y cuando la encuentra, actúa. ¿Cómo saber si ya ha comenzado esa contaminación interior? Primeramente, cuando se pierde el hambre por Dios. Oras sí, pero ya no hay profundidad. Lees la palabra, pero sin pasión. Vas a la iglesia, pero no sientes quebrantamiento. Todo se vuelve rutina. El alma vive, pero entumecida. Segundo, cuando comienzas a tolerar lo que antes te incomodaba. El pecado ya no duele. Consumes cosas que sabes que ensucian tu espíritu, pero ya no lo sientes. La conciencia se adormece. Tercero, cuando te alejas emocionalmente de lo espiritual. Ya no lloras en la adoración. Ya no tiembla tu corazón al oír la palabra. Todo se vuelve mecánico. El espíritu está, pero apagado. Cuarto, cuando te defiendes constantemente. Ya no aceptas corrección. Todo lo tomas como un ataque. El orgullo levanta muros donde antes había puertas abiertas a la transformación. Y cuando eso sucede, la gracia se enfría. Pero aún hay tiempo, aún hay oportunidad. Y en el siguiente mensaje vamos a identificar juntos, con claridad y sencillez, cómo se abren estas puertas y cómo podemos cerrarlas con firmeza para que la pureza y la presencia de Dios vuelvan a brillar con toda su gloria en tu interior. Comienzas a cerrar tus oídos a la voz del Señor
Cuando Él decide hablarte a través de otras personas, ya no quieres ser confrontado y tu corazón empieza a endurecerse paso a paso. Número 5. La soberbia espiritual, esa que se disfraza de madurez. Comienzas a sentirte por encima del resto, como si hubieras cruzado una línea que otros apenas pueden ver. Miras a los nuevos, a los frágiles, a los que caen una y otra vez, y en lugar de compasión, sientes superioridad. El orgullo se cuela, no con escándalo, sino vestido de religiosidad, y se sienta cómodamente en el centro de tu alma. Número 6. El aislamiento interior. Aunque estés rodeado de personas, tu espíritu camina solo. Estás físicamente presente, pero desconectado por dentro. Ya no hay comunión viva, no hay ese lazo sincero que une al cuerpo de Cristo. Estás, pero no participas. Ahora bien, si mientras escuchabas estas señales sentiste que alguna describe tu propio andar, no bajes la cabeza en condenación, pero tampoco desvíes la mirada. Es el Espíritu Santo, sí, tocando a tu puerta con misericordia. Estas señales no vienen para herirte, sino para despertarte. Son advertencias del cielo, no para humillarte, sino para salvarte antes de que el daño se vuelva más profundo. Porque el alma contaminada no se purifica con el paso del tiempo. No se cura con buena voluntad, ni con llenar la agenda de actividades. Solo hay un remedio verdadero: un corazón quebrantado, una vuelta a la presencia, un clamor que brota de lo más hondo. Y todo comienza con una pregunta honesta: ¿cuándo fue que abrí esa puerta? ¿A qué lugares me he acostumbrado a ir? ¿Qué tipo de contenido estoy dejando entrar en mi mente? ¿Dónde estoy buscando placer, identidad, valor? Vivir una vida sobria, vigilante, no es una carga ni un castigo, es una promesa de libertad. Porque aunque el enemigo ronde, si Cristo vive en ti, la derrota no tiene lugar. Y si todavía puedes sentir la voz de Dios susurrándote, es porque no todo está perdido. La restauración sigue siendo posible. En el siguiente segmento vamos a aprender juntos cómo cerrar esas puertas abiertas, cómo cortar los lazos invisibles que te unieron a lo impuro y cómo volver a caminar con un espíritu limpio, sensible y lleno de autoridad. No te vayas, lo mejor está por venir. Al llegar hasta aquí, después de repasar los 5 ambientes que manchan el alma: la idolatría, la inmoralidad, la violencia, el materialismo y el orgullo, muchos sienten un peso en el corazón, una mezcla de claridad y dolor. Tal vez tú también te viste reflejado. Tal vez notaste que tu alma fue herida, marcada, reseca por hábitos o influencias que antes ni siquiera percibías. Entonces, ¿ahora qué? La respuesta no está lejos, está al alcance de un suspiro. El poder más transformador del Evangelio tiene un nombre: el arrepentimiento. En 1 Juan 1:9, la palabra nos ofrece un refugio firme. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto no es solo una frase bonita, es una llave que abre la puerta a una vida nueva. Es la certeza de que sin importar cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso. Y ese camino empieza con una decisión, tan sencilla como profunda: reconocer que necesitas que Dios limpie tu vida. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir culpa, no es solo tristeza pasajera, es un cambio de mente, un giro en la dirección de tu alma. Es ver con nuevos ojos lo que antes parecía normal y entender que era veneno para tu espíritu. Es llorar, sí, pero no solo por el pecado, sino por la distancia que hubo entre tú y el Dios que te ama más que nadie. Y aquí hay algo que muchos olvidan: Dios no te pide que te arregles antes de venir a Él.
no espera tu perfección. Él quiere que vengas tal como estás, porque es en el encuentro con Él donde comienza la verdadera limpieza. El arrepentimiento no es el final, es el principio de todo, es la semilla de la libertad. ¿Y cómo se vive ese arrepentimiento en lo cotidiano? Con sinceridad. Dios no bendice lo falso. Háblale sin filtros, sin adornos. Dile lo que duele, lo que hiciste, lo que temes. Él ya lo sabe y aún así te abraza. Sé como aquel hijo que tras malgastar todo, volvió al hogar y encontró no castigo, sino abrazo. Vuelve con el alma quebrantada, no con argumentos ni justificaciones. Número 2, confiesa, no te encierres. Habla con Dios en oración, sí, pero si el peso es demasiado grande, acércate a alguien maduro en la fe, alguien en quien confíes, y ábrele tu corazón. Como dice la palabra en Santiago 5, versículo 16. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay sanidad, sí, pero solo cuando hay humildad. Número 3, demuestra tu arrepentimiento con hechos. Arrepentirse es romper, es cambiar de dirección. Aléjate de los ambientes que te arrastraban al lodo. Elimina lo que antes alimentaba tu carne. Llena tu día de la palabra, de oración verdadera, de comunión sincera. El Espíritu Santo no solamente limpia, también te sostiene para que no regreses al mismo lugar. 4, camina con fe. Cree con todo tu ser que ya has sido perdonado. Cree que la gracia de Dios te ha alcanzado y que está obrando algo nuevo dentro de ti. No camines más bajo condenación, camina bajo su gracia, porque quien ha sido perdonado ya no es esclavo, es hijo. Nuestro Dios no se cansa de perdonar cuando encuentra un corazón sincero. Él no da la espalda al humilde, Él escucha al quebrantado, Él no borra a quien quiere volver a reempezar. Y puede que hoy, sí, hoy mismo, sea ese nuevo comienzo para ti. Hoy puede ser el día en que decides cerrar de una vez por todas esas puertas que ensuciaban tu alma y abrir de par en par tu corazón para que la presencia de Dios lo llene como nunca antes. En el siguiente y último bloque vamos a orar juntos, vamos a hacer una declaración en fe y consagrar este momento como el cierre de un ciclo y la entrada a una nueva etapa. Una etapa donde la luz echa fuera toda tiniebla, donde la gracia borra la culpa y donde el Espíritu Santo ocupa el trono de tu interior. Sigamos adelante. Hemos recorrido este camino y ya no hay vuelta atrás. Si el Espíritu te ha mostrado las raíces de la contaminación espiritual, si has identificado los síntomas y las consecuencias, ahora es tiempo de actuar. No basta con ver el peligro, hay que alejarse. No basta con llorar, hay que decidir. El verdadero arrepentimiento se ve y su fruto es una vida nueva, alineada con el reino. Jesús lo dijo claro en Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es solo una promesa de provisión, es una advertencia de orden espiritual. Si Dios no está en el centro, todo lo demás se desordena. Puedes tener éxito exterior, pero si tu alma está vacía, estás perdido. Hoy quiero invitarte no a un pensamiento, sino a una transformación, a dar pasos concretos, a poner límites, a romper con lo que te esclaviza, a cuidar tu entorno como si tu alma dependiera de ello, porque depende. La emoción no te sostiene, lo que te sostiene es el compromiso. Aquí tienes una lista de decisiones prácticas que puedes comenzar hoy. 1. Haz limpieza espiritual de tu entorno. Examina lo que hay en tu casa, en tu celular, en tus redes sociales. Retira todo lo que no glorifique a Dios: objetos, imágenes, libros, canciones, símbolos,
contenidos que alimentan la inmoralidad, el orgullo, el odio, la codicia o la idolatría. El ambiente exterior afecta tu mundo interior. 2. Rompe con relaciones que te alejan de Dios. Si hay amistades, grupos o lugares que te arrastran al pecado, aléjate. Hazlo sin odio, pero con firmeza. Ora por ellos, pero no ates tu alma a lo que la contamina. 3. Restaura tu altar personal. Aparta tiempo cada día, no cuando sientas ganas, sino como una disciplina santa. Oración, palabra, adoración íntima. La presencia de Dios no es un lujo, es tu refugio. 4. Busca cobertura espiritual, no camines solo. Rodéate de personas que te eleven en la fe, un grupo de oración, una iglesia viva, un mentor espiritual. La batalla no se gana en soledad, sino en comunidad. 5. Consagra tu cuerpo, tu mente y tus palabras. Cuida tus ojos, tus pensamientos, tu lengua. Alimenta tu espíritu con lo que edifica, no con lo que apaga al Espíritu Santo. Como dice Filipenses 4, versículo 8. Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. 6. Escribe tus decisiones. Sí, escríbelas, decláralas. Que no se queden en tu mente. Haz una lista. Lo que vas a dejar, lo que vas a priorizar. Léela cada día. Recuérdala cuando la duda toque a la puerta. 7. Vive para el reino. Invierte tus días, tus talentos, tus recursos en lo que honra al Señor. Usa tu voz para bendecir. Que tu vida sea un reflejo del cielo aquí en la tierra. Porque cuando el reino es lo primero, lo demás pierde el poder de gobernarte. Hoy no hablamos de emoción, hablamos de decisión, de escoger entre lo eterno y lo pasajero, entre la verdad y la mentira, entre el ruido del mundo y el susurro del espíritu. Y esa decisión, amigo mío, nadie puede tomarla por ti. ¿Estás listo para vivir una fe radical? ¿Estás dispuesto a cerrar ciclos y caminar hacia lo nuevo de Dios? Entonces prepárate. En el próximo y último bloque vamos a sellar este momento con una oración de entrega. Vamos a declarar restauración y a consagrar tu vida con fe, para que todo lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo purifique y lo use para su gloria. Sigamos adelante. Has llegado hasta aquí, sí, tú. Y eso dice mucho, porque la mayoría empieza, pero no termina. Comienzan caminos, pero se detienen. Abren puertas, pero no entran. Tú no. Tú perseveraste. Tú escuchaste. Tú fuiste fiel hasta el último segundo. Y por eso, permíteme decirte desde lo más profundo de mi corazón: Dios te bendiga por quedarte hasta aquí. No son muchos los que se atreven a mirar dentro de su alma con sinceridad. No todos están dispuestos a soportar un mensaje que sacude, que confronta, que transforma. Pero tú has llegado al final, y eso dice mucho sobre la obra que Dios está haciendo en ti. Si estás aquí, quiero que escribas en los comentarios esta frase como testimonio de tu fe y de tu deseo de seguir creciendo en el Señor. Llegué porque Él me llamó. No es casualidad que hayas permanecido hasta el final. Es un reflejo de esa chispa que arde en tu interior, de esa hambre por lo eterno que no se sacia con las cosas del mundo. ¿Crees que el Señor es el único capaz de renovar lo que está roto? ¿Crees que solo Él tiene poder para dar vida a lo que parecía perdido? Si lo crees, escúchame bien, no estás solo. Tú no eres uno más entre la multitud. Tú eres de los que atraviesan el fuego para ser moldeados por las manos del alfarero. Y por eso quiero invitarte a dejar también una segunda frase como un sello en tu caminar: mi alma vale oro. Sí, 5 palabras que son una declaración de fe, una verdad que muchos olvidan, pero tú la llevas escrita en lo profundo. Porque si llegaste hasta aquí, es porque sabes que el alma es un tesoro demasiado precioso como para entregarlo a lo que contamina. En este mensaje aprendiste a discernir 5 ambientes que, si no se evitan, pueden apagar la luz de Dios en nosotros.
la idolatría que ocupa el lugar de Dios, la inmoralidad que ensucia lo que el espíritu quiere habitar, la violencia que endurece el corazón, el materialismo que cambia lo eterno por lo pasajero y el orgullo que eleva al hombre y aleja la gracia. Pero también viste que hay esperanza, que hay un camino. Dios no cierra la puerta al que regresa. Él ofrece restauración, limpieza, propósito y poder a quien decide cortar con lo viejo y abrir su corazón por completo a su presencia. Ahora bien, ¿qué harás con esto? Llévalo contigo. Que esta enseñanza sea como un espejo donde puedas verte con claridad. Cada lugar que pisas, cada palabra que pronuncias, cada relación que decides mantener, cada contenido que permites entrar en tu mente es una semilla. Y cada semilla dará fruto, para bien o para mal, para la luz o para la oscuridad. Recuerda, el alma es como un jardín. Si tú no decides qué sembrar, alguien más lo hará por ti. Y si no vigilas lo que crece, puede marchitarse sin que te des cuenta. Es refugio para el que busca dirección. Es fuego para el que se siente apagado. Y te aseguro que si permaneces, si escuchas, si aplicas, el fuego del Espíritu seguirá ardiendo en ti. Y si algún día se debilita, aquí hallarás brasas encendidas, listas para reavivarte. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por tu fe, por tu tiempo, por tu entrega. Dios vio tu corazón y Él hará maravillas contigo. Hasta el próximo mensaje. Y sí, Dios hará maravillas contigo. Te estaré esperando, porque los que llegan hasta el final siempre regresan por más. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta como una forma de decir: esta palabra me edificó. Déjame tu comentario con las frases que mencionamos. Quiero saber quiénes están caminando de verdad hasta el final. Y sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita. No por obligación, sino porque reconoces que aquí hay alimento para tu alma, dirección para tus pasos y fuego para tu espíritu. Este canal es un lugar de encuentro con Dios y tú eres parte de esta familia de fe. Comparte este video con alguien que lo necesite y sigamos juntos sembrando luz en medio de tanta oscuridad. Te espero en el próximo mensaje. Dios aún no ha terminado contigo.